un protocolo de comunicación? Los protocolos de comunicación se definen como un sistema de reglas a través del cual se permite que dos o más entidades que hacen parte de un sistema de comunicación puedan justamente comunicarse entre sí para transmitir información a través de cualquier clase de variación en una magnitud física. De este modo, el protocolo de comunicación consiste en las reglas o estándar con el que se define la sintaxis, semántica y la sincronización de la comunicación, al igual que los métodos posibles para que la recuperación de los errores. El protocolo se puede implementar mediante hardware o software, incluso una combinación de ambos. Descripción general, Bus CAN. Comenzamos con la descripción general. El Bus CAN, Controller Area Network, por sus siglas en inglés, es un bus automotriz desarrollado por Bosch, diseñado para permitir que las unidades de control electrónico ECU que se encuentran en los automóviles actuales, así como otros dispositivos, se comuniquen entre sí de manera confiable y basada en prioridades. Todos los dispositivos de la red reciben mensajes o tramas, lo que no requiere una computadora host. CAN está respaldado por un amplio conjunto de estándares internacionales bajo ISO 11898. CAN opera sobre dos capas del modelo OSI, Open Systems Interconnection. Estas capas son la capa física y la capa de datos. Una versión de CAN, transmisión tolerante a fallas, soporta frecuencias de datos de hasta 125 kbps con una distancia de hasta 40 metros, el cual provee una mayor capacidad de transferencia de datos y rango extendido de transmisión comparado con el protocolo LIN. Además, otras versiones de CAN soportan tasas de transferencia de hasta 1 Mbps, lo cual representa que un incremento de un factor de 50 sobre la máxima tasa de transferencia de datos de LIN. El bus CAN es primeramente usado en sistemas embebidos y su nombre implica que es una red tecnológica que provee rápida comunicación entre microcontroladores y hasta requerimientos en tiempo real, pues elimina la necesidad de usar una tecnología más compleja y costosa. CAN es un sistema de red de alta velocidad sobre dos cables, el cual es muy superior a la tecnología convencional serial RS-232. La implementación de CAN es más efectiva en costo por su funcionalidad y confiabilidad, mientras TCP o IP es diseñado para el transporte de largos conjuntos de datos. CAN es diseñado para requerimientos en tiempo real. La red CAN puede ser usada en comunicación de sistemas embebidos para microcontroladores como un sistema de comunicación abierta para dispositivos inteligentes. Fue diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, pero ahora también se usa en otras áreas como aeroespacial, automatización industrial y equipos médicos. Como por ejemplo en el campo de la medicina, optaron por usar CAN por la particularidad de su estricto requerimiento de seguridad. Conecta los sistemas y sensores individuales como una alternativa a los telares de cables múltiples convencionales. Permite que los componentes automotrices se comuniquen en un bus de datos en red de uno o dos cables de hasta 1 Mbps. El bus CAN es uno de los 5 protocolos utilizados en el estándar de diagnóstico del vehículo OBD2. Las principales características del protocolo CAN son las siguientes. Es una red serial de comunicación para soluciones embebidas. Necesita solo dos cables, CAN H, que es de high, alto, y CAN L, que es de low, que es bajo. Opera en tasas de hasta 1 megabit por segundo. Soporta máximo 8 bytes por mensaje de trama. No soporta ID de nodos, solo ID de mensajes. Una aplicación puede soportar múltiples ID de mensajes. Soporta prioridad de mensajes. El ID es el ID de mayor prioridad. Soporta dos tamaños de ID, uno de 11 bits, que es su estándar,
y otro de 29 bits, que es el extendido. No experimenta colisión de mensajes. No demanda requerimientos de cableados, con solo tener un par de cables trenzados es suficiente. Enseguida veremos los elementos que componen al sistema CAN. Elementos que componen el sistema CAN. Cables. La información circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman el sistema. Esta información es transmitida por una diferencia de tensión entre los dos cables. CAN de alta velocidad de 500 kbps a 1 Mbps y CAN de baja velocidad de hasta 250 kbps. Si uno de los dos falla, el que sigue en su funcionamiento se compara con tierra y el sistema se mantiene operando con uno de los cables. Resistencias de terminación. Son resistencias conectadas a los extremos de los cables del bus que permiten adecuar el funcionamiento del sistema a diferentes longitudes del cable y número de unidad de control, ya que impiden los fenómenos que pueden afectar el mensaje. Controlador. Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad de control y el transmisor receptor. Este trabaja con un acondicionamiento a la información que entra y sale entre ambos componentes. Este determina la velocidad de transmisión de los mensajes, que será más o menos elevada según el compromiso del sistema. Transmisor receptor. El transmisor receptor es el elemento que tiene la misión de recibir y de transmitir los datos, además de acondicionar y preparar la información para que pueda ser utilizada por los controladores. Esta preparación consiste en situar los niveles de tensión de forma adecuada. Funcionalmente, está situada entre los cables que forman la línea CAN bus y el controlador. Y la imagen que presentada muestra una central conectada al CAN bus, que consta de tres elementos, los cuales son el microprocesador, el controlador y el transmisor receptor, y los cables conectados a la red de comunicación. Y para completar la función de cada componente físico en la red CAN, a continuación aparecen los dos pasos seguidos durante un envío de datos a través de una línea CAN. Primero, los sensores y captadores envían la información a su central correspondiente. En segundo, el microprocesador de la central trata esta información y la envía al controlador. Este a su vez la pasa a un transceptor. En tercer lugar, el transceptor transforma la información digital recibida en señales eléctricas y la vuelve en el bus de datos. Cuarto, el resto de centrales recibe el mensaje y deciden si les interesa o no. Envían una confirmación de recepción del mensaje al bus de datos. Y en último lugar, el quinto, las centrales interesadas en el mensaje lo aceptan, lo procesan y deciden si ignorarlo o no. ¿Cómo funciona la mensajería CAN? El bus CAN utiliza dos cables dedicados para la comunicación. Los cables se llaman CAN High y CAN Low. El controlador CAN está conectado a todos los componentes de la red a través de estos dos cables. Cada nodo de red tiene un identificador único. Todas las ECU en el bus están efectivamente en paralelo, y es por eso que todos los nodos ven todos los datos, todo el tiempo. Un nodo solo responde cuando detecta su propio identificador. Los nodos individuales se pueden eliminar de la red sin afectar a los otros nodos. Cuando el bus CAN está en modo inactivo, ambas líneas transportan 2.5 volts. Cuando se transmiten bits de datos, la línea CAN High pasa a 3.75 volts y CAN Low pasa a 1.25 volts, generando un diferencial de 2.5 volts entre ambas líneas. Cada una de las líneas CAN está referenciada a la otra, no a la tierra del vehículo. Dado que la comunicación se basa en un diferencial de voltaje entre las dos líneas del bus, el bus CAN no es sensible a picos inductivos, campos eléctricos o otros ruidos. Esto hace que el bus CAN sea una opción confiable para comunicaciones en red en equipos móviles.
La alimentación CAN se puede suministrar a través del bus CAN o se puede implementar una fuente independiente para alimentar los módulos CAN. El cableado de la fuente de alimentación puede estar totalmente separado de las líneas del bus CAN, lo que da como resultado que se utilicen dos cables de 2 hilos para la red, o puede integrarse en el mismo cable que las líneas del bus CAN, lo que da como resultado un solo cable de 4 hilos. La naturaleza de las comunicaciones del bus CAN permite que todos los módulos transmitan y reciban datos en el bus. Cualquier módulo puede transmitir datos. Es muy importante que el ancho de banda del bus CAN se asigne primero a los sistemas más críticos para la seguridad. Los nodos generalmente se asignan a uno de los varios niveles de prioridad. Por ejemplo, los controles del motor, los frenos y las bolsas de aire son muy importantes desde el punto de vista de la seguridad, y los comandos para activar estos sistemas tienen la máxima prioridad. Esto significa que se actuarán antes que los menos críticos. Los dispositivos de audio y navegación suelen ser de prioridad media y la activación de la iluminación puede ser de prioridad menor. Un proceso conocido como arbitraje decide la prioridad de cualquier mensaje. La mayoría de las redes CAN de vehículos motorizados funcionan a una velocidad de bus de 250 kB por segundo a 500 kB por segundo. Los últimos vehículos utilizan hasta 3 redes CAN separadas generalmente de diferentes velocidades conectadas entre sí por puertas de enlace. Los datos en una de las 3 redes están disponibles para las otras 2 redes. Las funciones de gestión del motor generalmente se encuentran en un bus de alta velocidad a 500 kB por segundo y los sistemas de chasis funcionan en un bus CAN más lento de 250 kB por segundo. Otras funciones como luces, ventanas y espejos se encuentran en un bus LIN de baja velocidad y en un solo cable. Todos los nodos están sincronizados para que todos muestren datos en la red simultáneamente. Sin embargo, los datos no se transmiten con datos de reloj, por lo que CAN no es realmente un bus síncrono, como EtherCAT por ejemplo. Con CAN, todos los datos se envían en tramas y hay 4 tipos. 1. Los marcos de datos transfieren datos a uno o a varios nodos receptores. 2. Los marcos remotos solicitan datos de otros nodos. 3. Los marcos de error informan errores. 4. Los marcos de sobrecarga informan sobre las condiciones de sobrecarga. Hay 2 variantes de la longitud del mensaje, estándar y extendido. La verdadera diferencia es el identificador adicional de 18 bits en el campo de arbitraje. Para comprender mejor cómo funciona el bus CAN, echemos un vistazo a la trama CAN. La comunicación a través del bus CAN se realiza a través de las tramas CAN. Aquí hay un marco CAN estándar con un identificador de 11 bits, que es el tipo utilizado en la mayoría de los automóviles. Repasemos brevemente cada uno de los 8 campos de mensaje. El número 1 es el inicio de frame, que es un 0 dominante, informando a los otros 2 nodos que el nodo CAN tiene la intención de transmitir información. El número 2 es el ID CAN de 11 bits o 29 bits, que sirve para identificar la trama. Los ID de menor valor tienen mayor prioridad en el bus. El número 3 es el campo solicitud de transmisión remota, que indica si un nodo envía datos o solicita datos dedicados de otro nodo. El número 4 es el control de 6 bits, que contiene el bit de extensión de identificador, que informa si el ID CAN es de 11 bits o de 29 bits. El campo de control también contiene el código de longitud de datos DLS de 4 bits, que especifica la longitud de los bytes de datos que se van a transmitir, que puede ser de 0 a 8 bits. El número 5 es la carga útil de datos, que contiene la información real que debe comunicarse, por ejemplo la velocidad de la rueda delantera derecha. El número 6 es la verificación de redundancia cíclica, que se utiliza para garantizar la integridad de los datos. El número 7 es la ranura de confirmación, que indica si el nodo ha reconocido y recibido los datos correctamente. Y al finalizar, el número 8 es el campo End of Frame, que marca el final del frame del CAN. Ventajas del bus CAN. El estándar de bus CAN es simplemente aceptado y se utiliza en prácticamente todos los vehículos y en muchas máquinas. Esto se debe principalmente a los siguientes beneficios clave. Sencillo y de bajo costo. Los SU se comunican a través de un único sistema CAN, en lugar de a través de complejas líneas directas de señales analógicas, lo que reduce los errores, el peso, el cableado y los costos. Los chipsets CAN están fácilmente disponibles y son asequibles. Totalmente centralizado.
El bus CAN proporciona un punto de entrada para comunicarse con todas las SU de la red, lo que permite el diagnóstico central, el registro de datos y la configuración. Extremadamente robusto. El sistema es robusto frente a perturbaciones eléctricas e interferencias electromagnéticas, ideal para aplicaciones críticas para la seguridad. Eficiente. Las tramas CAN se priorizan por números de identificación. Los datos de máxima prioridad obtienen acceso inmediato al bus sin interrumpir todas las tramas. Reducción del peso del vehículo. Mediante la eliminación de kilómetros de cables eléctricos fuertemente aislados y sopeso del vehículo. Implementación sencilla. Un estándar probado con un rico ecosistema de soporte. Resistencia a EMI. Esto hace que CAN sea ideal para aplicaciones críticas en vehículos. CAN tiene excelentes capacidades de control y detección de fallas. La detección de un error se realiza fácilmente y por lo tanto los datos transmitidos llegan a donde deben ir. Es un protocolo ideal cuando se requiere el control distribuido de un sistema complejo. Reduce el cableado pesado y por lo tanto el costo y el peso. El costo de los chips es bajo y la implementación de CAN es relativamente fácil debido al diseño limpio del protocolo. Aplicaciones populares del bus CAN. Hoy en día las aplicaciones del CAN están dominadas por el mundo de la automoción y del automóvil, pero no se limitan a eso. CAN se encuentra en prácticamente todas las industrias. Pueden encontrar el protocolo CAN que se utiliza en todo tipo de vehículos, motos, automóviles, camiones, en telemática de flotas, de servicio pesado, aviones, ascensores, plantas de fabricación de todo tipo, buques, equipo médico, sistema de mantenimiento predictivo, lavadoras, secadoras y otros electrodomésticos. La adquisición de datos CAN se realiza en muchos casos de uso hoy en día. Por ejemplo, los datos CAN de los automóviles se pueden utilizar para reducir los costos de combustible, mejorar la conducción, probar piezas prototipo y para la optimización de seguros. Del mismo modo, los datos CAN de camiones, autobuses, tractores, etc. se pueden utilizar en la gestión de flotas para reducir costos o mejorar la seguridad. Otro caso de uso cada vez más popular para los datos CAN es el mantenimiento predictivo. Los vehículos y la maquinaria se pueden monitorear a través de los registros IoT-CAN que comunican datos a servidores remotos. Estos datos a su vez se pueden utilizar para predecir y evitar averías. Finalmente, los registradores CAN se utilizan cada vez más como cajas negras en vehículos y maquinaria, proporcionando datos para diagnósticos y, por ejemplo, manejo de disputas de garantía. Fallas. Posibles problemas para fallas en la red CAN bus. Los niveles de voltaje pico a pico no son correctos, la señal no está presentada en ambos cables CAN, el estándar ISO 11898 enumera varios modos de fallas del cable bus CAN, y las cuales puede ser como CAN H interrumpido, el CAN L interrumpido, CAN H en cortocircuito al voltaje de la batería, CAN L en cortocircuito a la tierra, CAN H en cortocircuito a la tierra, CAN L en cortocircuito al voltaje de la batería, igual CAN L en corto a cable CAN H y CAN L interrumpidos en la misma ubicación, y por último pérdida de conexión a la red de terminación.